quienes piensan que la religión es un invento patriarcal o paternalista, pues déjenme decirles que no. La primera imagen de Dios, así arqueológicamente que encontramos, se llama la... Lo curioso de Cristo es que justamente Él dijo abiertamente y en su cara a las autoridades religiosas que... Pero ¿qué pasa cuando te topas con toda esta combinación? Digo, porque hoy hay esta como mezcla de me gusta esto de esta religión y me gusta esto y esto y lo agarro. Antes que la religión nace la magia, que es el intento de hacerte amigo del viento, amigo del mar, amigo del... Ya me empezó a pensar en el agua control, tierra control. ¿Te acuerdas de esa En Avatar. Hablando más específicamente de la parte moral, social, ¿es necesaria la religión para ser una buena persona? Entonces nuestro mundo ha perdido esa inocencia de una época en la cual pensábamos que el mundo estaba lleno de fuerzas ocultas y desconocidas. Ahora tenemos la claridad de la ciencia que tú dices, ¿dónde queda entonces Dios? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su podcast, el podcast ING. Gracias por estar con nosotros una vez más. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Y para esto hemos invitado a una persona muy especial, un invitado muy especial, al cual le voy a pedir que en este preciso momento se presente. Bienvenido. Hola a ti que nos escuchas, que nos miras. Soy Padre Monty, Padre César Montijo, sacerdote desde 2009, filósofo y profesor de nuestro seminario diocesano de Culiacán. Muy bien, bienvenido Padre César o Padre Montijo, ¿cómo quiere que le diga durante Sí, el podcast? Padre Monty, Padre Montijo, no sé. Es que Muy me dicen bien. Monty desde tercero de primaria. Porque éramos muchos Césares en el grupo y como César Montijo me redujeron de Montijo a Monty. Hicieron una reducción ahí. Sí. Le tocó Monty. Monty, ajá. Ok. Pues bienvenido, Padre Monty. Es un gusto tenerte acá, de verdad. Que creemos nosotros que tienes mucho que aportar hacia nuestra comunidad. Y el tema de hoy también creemos que va a ser de interés muy común. ¿Por qué? Porque pues es un tema que a todos nos interesa directa o indirectamente, ¿no? Entonces, el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar sobre la religión, qué hay detrás de ella, lo bueno, a lo mejor lo no tan bueno, por qué la religión es necesaria. Estas preguntas y muchas otras las vamos a responder durante este podcast, así que quédense. Agradecemos igual a las personas que nos escuchan a través de nuestro canal de Spotify, que es Podcast ING, y también a las personas que no solo nos escuchan, sino que también nos miran a través de nuestro canal de YouTube, Instituto Nueva Generación. Así que, pues vamos a comenzar, Padre. Yo para comenzar le tengo una pregunta. A ver, lanza. Que me parece muy interesante y que a lo mejor puede dar hincapié a todo esto, ¿no? Okay. Hay que aclarar también que no vamos a hablar solo de la religión católica. Sí, sino... por supuesto. Vamos a hablar de la religión en general. Exacto, del fenómeno de la religión. Porque cuando pensamos en religión, posiblemente como somos la mayoría de quienes estamos escuchando, posiblemente somos mexicanos, somos de Culiacán, lo que conocemos de religión es la Iglesia Católica y religiones cristianas derivadas o Exacto. parecidas. Ajá. Pero el día de hoy queremos hablar sobre la religión como tal, como fenómeno, ¿no? Como un hecho. Como un hecho, exactamente. ¿Y qué pregunta me quieres decir ahora, primero para empezar? La primera, yo le quiero preguntar, ¿por qué sacerdote? ¿Por qué? Sí, ¿por qué sacerdote católico? ¿Por qué no...? Es una pregunta personal. Sí, vamos a comenzar con esto. Bueno, yo primero... Para que las personas también puedan conocer un poco más y se familiaricen con quién eres. Bueno, sí, sobre todo yo quería dedicarme más al tema de la comunicación, del diseño y de lo que es la animación digital, videojuegos. Eso es lo que a mí me gustaba siendo adolescente. Ok. Y de hecho mis dos hermanos mayores son informáticos, pero comencé a descubrir la fe y junto a ello una forma de dejar una huella positiva en las personas, porque así también la religión empezaba a darme a mí muchos frutos de una vida más feliz, con mucha paz en mi corazón, con una alegría tremenda. Yo eso fue lo que descubrí siendo adolescente y ahí a los 17 años ingresé al seminario diocesano, que es el centro donde se forman los futuros sacerdotes para este territorio, en este caso de Culiacán. Ok, y así fue la historia entonces. Esa es en breve la historia. Sí, porque imagínense que contáramos todo. Grandes cosas han pasado. A la fecha ya tengo 14 años como sacerdote. 14 años de sacerdote. Muy bien, padre. Y pues para comenzar también con este tema, me da mucho gusto que nos comparta un poco de usted. Pues también quisiera preguntarle como tal, ¿qué considera usted que es la religión?
Pues la religión te la encuentras en todos lados, vayas a donde vayas y estés en donde estés. Por ejemplo, justamente yo estoy ahorita enganchado en un juego porque me gustan mucho los videojuegos. Estoy jugando Breath of the Wild, que es un juego que me regaló mi sobrino antes de jugar la siguiente secuela. Es un juego de Nintendo Switch. Y donde quiera te encuentras capillas, santuarios, templos, todo un lenguaje de lo que son objetos sagrados. Por ejemplo, ahorita para cumplir una misión ocupo encontrar un objeto sagrado y arrojarlo a la fuente de poder, ¿no? Entonces, jugando videojuegos yo me topo con una serie de términos que me refieren a algo que es la religión. Cuando hablamos de santuarios, cuando hablamos de templo, cuando hablamos de sacrificio, de objeto sagrado o consagrado, todo eso se refiere a un universo que es un hecho humano y que justamente los mexicanos tenemos una desventaja cultural en esto. Una desventaja, no Ok. sé si tú Pero ¿por qué? Mira, porque cuando hablamos de religión, Ajá. en otros países de Latinoamérica y de otros lugares del mundo, por ejemplo, en Perú, Colombia, Chile, Argentina y otros lugares, así como tenemos una asignatura de geografía universal o de historia universal, en la currícula de estudios de primaria y secundaria y de bachillerato tienen la asignatura de religión universal. O sea, En otros países sí, latinoamericanos. y de en Ok, ok, Europa, ok. por ejemplo, Ah, o ok. en Sudáfrica, y en México no lo tenemos. Y entonces cuando nosotros en nuestros estudios normalmente escuchamos de la religión, lo hacemos solo desde el enfoque de la historia, pero la religión tiene una serie de elementos que se pueden entender desde sí misma. O sea, la religión, así como en el ser humano nace el arte o nace la industria o la tecnología, pues la religión es un producto que nace de nosotros como humanos. O sea que pudiéramos decir que, primero, ¿no? Recapitulando un poco de lo que dice, la religión puede ser estudiada, vamos a Ah, decirlo claro. así. Se puede estudiar desde el punto de vista científico y en sí misma, y no solamente desde otras ciencias. Por ejemplo, hay psicología de la religión, hay historia de la religión Filosofía de la o religión. filosofía de la religión, pero también la religión misma, o sea, por la religión misma es un objeto de estudio. Quizás Ok. estamos poniéndonos un poco serios en este tema, pero es nada más para darnos cuenta que religión es más que simplemente mi sentimiento personal de que yo creo o pienso que hay un más allá o que hay un ser superior. Lo que es propiamente la religión es un fenómeno que ocurre en grupos humanos, ¿sí? En culturas, en países en distintas etapas de la historia y con distintas manifestaciones. Así es, y ahorita decía algo muy interesante, la religión nace desde dentro del hombre, ¿no? Sí, en el ser humano está esa búsqueda. Son sobre todo dos necesidades las que busca satisfacer la religión. Podemos añadir una tercera. En las religiones primitivas se ve, por ejemplo, la búsqueda de seguridad. Las primeras formas de religión que existen, que están documentadas, son cuando el ser humano se ve desprotegido ante un mundo violento. Por ejemplo, la tormenta. Ahora estamos en tiempo de Ahorita lluvias. que Al acaba grabar de esto, ¿no? llover. El trueno, el maremoto, el tsunami, el volcán. Entonces, todos esos elementos que dice el ser humano, ¿cómo me protejo de esto? Pues más me vale ser amigo de estos elementos. Y ahí nace primero la magia. Antes que la religión nace la magia, que es el intento de hacerte amigo del viento, amigo del mar, amigo del... Ya me empezó a pensar en el agua control, tierra control. ¿Te acuerdas de esa En caricatura? Avatar. Avatar. Pues más o menos, ¿eh? La magia es ese intento, la magia como un fenómeno cultural humano. La religión da un paso más. La religión no quiere dominar esos elementos, sino que reconoce que la naturaleza nos supera, que tiene algo intocable. Y entonces viene la palabra sagrado. Ok, ok. Se considera que el trueno es sagrado, que el volcán es sagrado, que el árbol grande es sagrado. Y entonces empezamos a ponerle un valor de intocable a ciertas cosas que se llama tótem. Ese era Esa es la el, expresión. el concepto de Sí, ello. es un objeto que pues tú le tienes que rendir una reverencia porque tiene un poder superior a ti y te puede beneficiar o te puede perjudicar. Así que más te vale portarte bien. Sí, sobre todo, me imagino que a la par de que se iniciaban estas manifestaciones de religión, Ajá. el ser humano se da cuenta que es frágil, Sí, su fragilidad. exacto. Nos topamos primero con ese hecho de que los seres humanos buscan protección y seguridad ante un mundo difícil. La segunda necesidad que se sacia o se cumple con la religión, humanamente hablando, es la necesidad de pertenecer a un grupo. Claro.
La religión genera comunidad desde un principio. Entonces, los que vivimos en el bosque, pues consideramos que el árbol es sagrado, por ejemplo, o que los que vivimos en el mar, que el océano es sagrado, o que el cielo, o que el trueno es sagrado. Y entonces empezamos a hacer cosas juntos para protegernos, porque vivimos en comunidad, no vivimos aislados. Entonces la necesidad de pertenecer a un grupo. Y la tercera necesidad es la necesidad de una trascendencia o de un más allá. Y eso ya empieza más en las religiones posteriores a la prehistoria. Okay. ¿Sí? Lo que llamamos ya las religiones de la historia, de la Edad de Hierro, cuando se generan, por ejemplo, las culturas agrícolas, cuando ya hay asentamientos humanos. El ser humano tiene un hogar, pero piensa, este hogar va a pasar, mi casita se va a destruir, yo me voy a morir, ¿qué hay más allá? Entonces, para responder a qué hay más allá, empieza a surgir toda una serie de búsqueda en muchas formas, en muchos países y en muchas épocas, y por eso tenemos muchas religiones tan diferentes, no una sola religión. Sí, porque influye desde dónde naciste, cómo creciste, es decir, la parte cultural influye fuertemente dentro de la religión como tal, ¿no? Sí. Incluso dentro de una misma religión hay manifestaciones muy distintas, ¿no? En África seguramente le rezan a Dios de una manera distinta a Latinoamérica. Sí, por ejemplo, ¿no? una de los símbolos, porque también existen símbolos más o menos universales, uno de los símbolos más frecuentes es la de la Tierra Madre. Okay. Entonces, ¿es algo que se repite o que es un fenómeno? Exacto, es algo que vemos en muchas culturas que están desconectadas porque antes no había internet, no había telecomunicaciones. Claro. Y entonces te das cuenta que tanto en África como aquí en nuestros pueblos originarios de América, de Mesoamérica, como también en las culturas del Mediterráneo, encontramos la figura de la diosa madre. Incluso esa es la primera figura religiosa que encontramos. Por aquello de quienes piensan que la religión es un invento patriarcal o paternalista, pues déjenme decirles que no. La primera imagen de Dios, así arqueológicamente que encontramos, se llama la Venus prehistórica. Okay. No sabía. La Venus prehistórica es una figura muy curvy, sí, muy curvy. Muy bien delineada. No es la Venus de Milo. La Venus de Milo es la Venus griega, que de ahí vienen las medidas de 90, 60, 90. Ok, no sabía. Dato curioso, ¿eh? Dato curioso del día. Va a ser clip esto. Sí, las chicas que quieren tener cuerpo de diosa, no solo de diva, y soporten, son las de la Venus de Milo, que es las medidas de esa figura. Que de ahí proviene. Venus es la diosa del amor, en este caso, de Grecia, que mide 90 de busto, 60 de cintura y 90 de cadera. Okay. Fiu. Bueno, pues la Venus prehistórica no es de 90, 60, 90, es muy curvy y tiene no solamente un par de senos maternos, sino que tiene muchos senos, muchas boobies. Muchas ubres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto, fíjense qué bonito que desde un primer momento vemos que la maternidad y la feminidad es sagrada. Wow, o sea, si hay algo en el mundo que habla del respeto a la vida, a la madre y a la mujer, son las religiones. Así es. Desde el inicio. Ajá. Me llama mucho la atención esto que dice, cómo... yo me quedo con esto y se me hace algo muy, muy interesante desde siempre, ¿no? El hecho de que el hombre tiene una necesidad de creer. Y, voy a dar un salto en la historia. Creo yo que hoy, hablando del 2023, de este día en el que estamos... sigue siendo importante el creer. Yo planteo esto, ¿no? Sí. El creer. ¿Por qué? Porque, y esto es una opinión, porque muchas personas dicen, ay, es que hoy en día la religión ya no es tan importante, o la religión no tiene ese papel fundamental que tenía antes, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Sin embargo, vemos, yo lo veo, ¿no? Que cada vez la gente tiene una necesidad mayor de creer. ¿Por qué lo vemos? En las prácticas que hacen diarias, ¿no? Vamos a decirlo así, en yoga, vamos a decirlo en meditación. Retiros. Se está formando mucho la cultura de los retiros. Ajá, vamos a ver. Entras a TikTok, entras a los Reels de Instagram y los influencers, usualmente muchos de ellos hacen, mi día, ¿no? Acompáñame a mi día normal.
Y siempre dentro del día de un influencer, vamos a ver si es verdad o no, porque hay que ver que las redes sociales muestran cosas. Bueno, muestran una imagen, pero en la imagen bonita de lo que hoy se presenta como un modelo, como algo atractivo, está, me levanto y doy 5 minutos de meditación. Exactamente. Y miro a la ventana. Y así es. me encuentro conmigo tengo misma, mi libreta y conmigo mismo, anoto. así, ¿no? O sea, vemos que hay una necesidad de creer. Ok, nada más que aquí yo creo que debemos distinguir entre el instrumento y el fin. Porque mira, creer es un medio, es un camino. Así Es un instrumento para lograr el propósito o el fin. Y en este caso yo hablé de 3 necesidades fundamentales en el ser humano. La necesidad de seguridad, la necesidad de pertenencia y la necesidad de trascendencia. Entonces, en una experiencia originaria, quizás el primer momento en que tú te sentiste protegido es en el seno materno. Por eso la imagen de la diosa madre. Ok. Simbolizada en la tierra, ¿sí? De donde sale vida, de donde brota y nace la vegetación, donde nos alimentamos, así como nos alimentamos del ubre materno, del seno materno, nos alimentamos de la tierra. Estoy protegido, no me va a pasar nada, no me voy a morir de hambre, que ahorita, y sigue siendo para muchas personas, la gran necesidad. Hay gente que muere de hambre, ¿sí? Sí. Entonces, alimentarte, no morir, vivir. Pertenencia. ¿Quién es la primera persona o quienes primero te aceptaron como eres? En tu Pues, familia. tu madre, Sí. o tu abuela, o tu nana, o quien estuvo ahí acurrucándote. Y luego tercero, la necesidad de trascendencia. Yo sé que si algo me pasa o esté donde esté, alguien va a pensar en mí. Y la primera persona que piensa en ti es quien te crió. Entonces, ¿qué pasa en el mundo moderno? Que esas 3 necesidades ya las tenemos resueltas de una forma mucho más inmediata, sencilla, sin compromiso, incluso a la orden del día, on demand. Y por eso la religión ha bajado como única proveedora de esas necesidades que únicamente se llenaban a través de la religión. Claro, el cubrir estas necesidades del hombre, hoy en día, creo yo que por todo lo que provee el mundo, todas la posibilidad de opciones, ¿sí? Puede ser que sí, esta entonces por eso, Abraham, y a ti que nos estás escuchando, yo pienso que sí vale la pena preguntarnos, yo, aunque de veras soy sacerdote y vivo de esto, vale la pena preguntarnos, de veras, ¿la religión hoy día se necesita? Esa es una pregunta que me invitaste. Padre, quiero que nos hables de, ¿necesitamos la religión? Porque mira, yo me puedo sentir protegido sabiendo que el rayo no es algo sagrado. O sea, es electricidad, es energía estática, las nubes tienen fricción y entonces es un fenómeno natural. Es un fenómeno natural, claro. Controlado no, pero sí previsible. Entonces yo le digo, Alexa, Echo, Siri, quien quieras, dile. No le invoco a Dios, ¿sí? Yo ya no invoco a Dios. Dios mío, ayúdame que no me caiga el trueno. Yo digo, Alexa, ¿va a haber tormenta eléctrica? Y ¡pin! Me dice, hoy hay tanta probabilidad de que haya tormenta eléctrica. O te dice, una voz bonita, Ay, sí. Yo la escucho. O sea, no estoy así a ver si la escucho o no la escucho. Yo la escucho y me dice, hay tanta probabilidad de que haya tormenta eléctrica, cuídate, refúgiate. Porque yo no te voy a refugiar. O sea, la Alexa te dice que tú estás en el mundo contra el universo y sus fuerzas que no son sagradas, que son controlables, porque estamos ya en una época en la que podemos medir esos riesgos y prevenirlos. ¿Dónde quedó Dios entonces? Justamente yo escuché a una historiadora que habla del antes y después de la invención del pararrayos. Cuando Benjamin Franklin, que es norteamericano, inventa el pararrayos, o sea, antes de eso había genuinos ritos contra los rayos. Oraciones, procesiones, misas, todavía existía una misa contra la tormenta, todavía lo tenemos en nuestros libros, ¿sí? Porque era algo que nadie sabía y moría mucha gente del relámpago. Era algo realmente de asustarse, ¿sí? Los relámpagos. Ahora tenemos en muchos de nuestros edificios, más vale que los tengamos, en los pararrayos que nos protegen. Entonces, el pararrayos, un pedazo de metal atado con un alambre o un cordón metálico a la tierra, hace la función de Dios. O sea, antes yo lo único que podía hacer para protegerme del rayo o esperar que estuviera protegido del rayo es decirle, Tlaloc, Zeus o como te llames, no me mates. Sí. Entonces nuestro mundo ha perdido esa inocencia de una época en la cual pensábamos que el mundo estaba lleno de fuerzas ocultas y desconocidas. Ahora tenemos la claridad de la ciencia que tú dices, ¿dónde queda entonces Dios?
Es muy buena pregunta, Ahora, parece que, oiga, padre, entonces ¿usted no cree en Dios o qué? No sé. La gente puede decir, se dedica a esto y a lo mejor no es creyente, ¿no? Bueno, es que justamente, es que habíamos confundido el papel verdadero, o para nosotros los católicos y los cristianos, el papel espiritual que tiene Dios con las fuerzas físicas del universo, que no es lo mismo. Y que a lo mejor podemos decir que nacía de un temor, ¿eh? Ah, por supuesto. Muchas Nacía de un temor, religiones nacen no del por temor. una convicción, vamos a decirlo así. Bueno, y más vale, ¿no? Porque ¿cómo se protegía el ser humano antes? Ahora Claro. estamos en un mundo más seguro. No digo, o sea, de veras, si nos damos cuenta cuánta seguridad tenemos ahora en este mundo, solo con la ayuda de la técnica y de la ciencia, nos podemos explicar por qué algunos ritos ya no se hacen. O sea, ahora ya no decimos, Virgencita, ampáranos del relámpago. Es, refúgiate, oye, va a haber truenos. Y un creyente con una fe madura sabe eso. No es, yo me salgo a la calle, al cabo que Dios me va a proteger. Hay gente No, que hace eso. o sea, ajá. O que consumo tales sustancias y al cabo que la Virgencita no me voy a enfermar porque yo le pido a la Virgencita. Esa es una irresponsabilidad. Claro. Es una fe inmadura. Entonces, el creyente maduro hoy día sabe, con nuestra mentalidad moderna, diferenciar entre lo que es tu responsabilidad y la responsabilidad de Dios. Entonces, Dios no es, o sabemos nosotros, que no es el que nos manda los relámpagos. Su papel es distinto. Entonces, ahora eso, en vez de quitarnos la fe, nos permite pasar a una fe madura. Digo, está esta línea, ¿no? Así es. Poder pasar una fe madura. Pero ¿qué pasa cuando te topas con toda esta combinación? Digo, porque hoy hay esta como mezcla de me gusta esto de esta religión y me gusta esto y esto y lo agarro y hago mi propia religión. Es que justamente eso va en la segunda necesidad de la que hablábamos, que es la necesidad o la tercera, la necesidad de trascendencia y la necesidad de pertenencia. Pero fíjate, incluso sin llegar a las prácticas de rituales o espiritualidades, que eso vamos a hablar ahorita también sobre esto, la búsqueda de pertenencia ahora se cumple con otros medios que antes no existían. Por ejemplo, Ir al fútbol o al béisbol. claro. O sea, realmente, antes la única forma de estar en un grupo y corear una sola canción y todos animarse por una sola causa, pues era o la guerra o la religión. Entonces la guerra obviamente pues genera muerte y la religión en principio es un momento en el cual no estamos dándonos de espadazos unos contra otros. Aunque bueno, ha habido también guerras de religión, pero es más un asunto político que religioso, ¿sí? El hecho es que, por ejemplo, yo puedo ir al equipo de amarillo o al equipo de las rayas blancas con rojas o al equipo de los tigres o el equipo de los pumas o de los leones o de los felinos que tú quieras. O los toros o de las vacas. Del equipo que haya. El animal o lo que tú quieras. Entonces yo, en ese momento, yo tengo una liberación de todo lo que traigo. Sí, es una catarsis. Una catarsis. O sea, grito o lloro, me río. Y con una comunidad, ese es el punto. Incluso aunque yo esté solo en mi casita, es una experiencia muy bonita ver el fútbol, ver el deporte en tu casa, pero no hay como ver en un estadio. Sí. O estás con los amigos de fiesta y estás allí animando a tu equipo y gol o el home run, entonces brincas y saltas y cantas y lloras. Entonces ese rito, más que rito, o sea, sí son un poco de rito, o sea, hay un calendario, hay un ritual en las acciones que hacemos. Llegas, todas las cosas que vas haciendo. Te dan un sentido de pertenencia, te dejan una satisfacción emocional, una paz, una dicha. También la penitencia, porque si pierde tu equipo, pues lloras y todo. Que todo lo que ya no voy a venir a verlos, sí. Siempre pierden. Entonces, obviamente yo no estoy aquí criticando el hecho del deporte, simplemente estoy diciendo que ese es un ejemplo de otros productos de nuestra cultura humana. Y de la necesidad del hombre de sentirse parte de algo. Así es. Entonces, antes la religión era la única proveedora que podía saciar o llenar esa necesidad y ahora tenemos otros caminos como este. Otro camino como que así se llama, las aficiones de culto. Por ejemplo, el cine de culto, los cómics de culto, los animes de culto. O sea, somos personas que nos encanta tal comedia o tal autor o los superhéroes. Entonces, y somos fieles, ¿eh? Somos fieles, hay peregrinaciones. Sí, no sé si alguien de los que tú que nos escuchas o tú alguien que conozcas ha ido de peregrinación a San Diego, California. No. Hay un evento allí que es como de cuenta la peregrinación que se hace a la Meca cada año.
La Comic Con, Entonces, ¿no? así se le dice, la meca del cómic en el mundo, la Comic Con. Ok. Incluso que utilizamos esos términos, ¿no? Religiosos. Para hacer... O sea, para expresar algo que genera una movilización humana tremenda. Las peregrinaciones que hay en torno a las Olimpiadas, en torno al Mundial de Fútbol, son genuinas peregrinaciones. Y que se preparan también, ¿eh? Ajá, sí que se O preparan. sea, 4 años antes la persona Ah, vende el todos. carro, renuncia antes porque no le van a dar permiso en el trabajo para irse al mundial, ¿eh? Y, no, y uno lo ve en Hace entrevistas. que lo corran para que lo indemnicen y luego ya. Que lo liquiden bien. Y termina de pagar su entrada. ¿Sí? Entonces, y estos ritos, entonces ahora hemos generado estos santuarios que no son religiosos, pero que te sientes protegido, te sientes en familia, te identificas con gente que ni conoces. A mí me lo han dicho personas sorprendidas. Es que no sabe qué emoción es ir al mundial a otro país. Porque yo le decía, ¿qué ganas tú con ir para allá? O sea, no, es que mira, tú traes la playera de México y de lejos ves a otro mexicano y le gritas, ¡güey! Y el otro te responde, ¡güey! Y entonces llegan y nos abrazamos. Sin conocerse, sí. ¿eh? Entonces fíjate qué grado de pertenencia genera. No ser mexicano. En este caso es ser aficionado al fútbol y siendo mexicano. O sea, todo. Entonces, a mí se me hace que esto es de veras como una explicación también de cómo yo no ocupo un compromiso realmente con el que yo le dije, güey, y me abracé porque tiene la camiseta de mi equipo. Yo no ocupo tratarlo como mi prójimo, ni amarlo, ni perdonarlo, ni nada. O sea, la religión sí te pide un código de comportamiento con él, güey. Sí, sí, sí. Y aquí no. Aquí nomás es gol, gritamos juntos, perdimos, lloramos juntos o le echamos juntos allá al director técnico hasta que lo corran y lo quemen. Que es un rito expiatorio, por cierto, eso. También tienen... Perdiste, que corran al director técnico y así todos los pecados del equipo son expiados. Y volvemos a empezar. Borrón y cuenta nueva, murió el culpable, director técnico, archivo expiatorio, ¿no? Sí. Entonces, todo eso son cosas que suplen en nuestra era lo que la religión proveía. Entonces, otra vez la pregunta, ¿entonces no ocupamos la religión? Que aquí sería el punto clave. ¿Qué diferencia habría entre estos ritos comunes o de la vida ordinaria con esta parte donde entra un ser divino? Así, es decir, ahí está el punto. Religión. Bueno, la religión en su historia ha aportado mucho. Sí. Podemos decir que eso lo podemos responder mirando hacia el pasado, mirando hacia el presente y hacia el futuro. O sea, mirando hacia el pasado, las religiones han generado literatura, arquitectura, música, cultura en general. ¿Universidad? Es universidades, estructuras que han permitido el desarrollo humano y luego eso se ha hecho ética y leyes. O sea, ha tenido una aplicación. Por ejemplo, la creencia de que todos los seres humanos somos iguales se debe a la religión, en particular a la religión cristiana. Digo, y vamos a decirlo así, hay que voltear a ver las constituciones de la gran mayoría de países, están basadas en valores religiosos. De los países occidentales y de los países del Medio Oriente. Los países orientales tienen otra ruta que es la de la sabiduría y no son en sí religiones, por ejemplo el budismo, Ajá. aunque algunos lo vemos como religión y hay expresiones religiosas del budismo como oraciones a Buda. El budismo no es propiamente una religión, en sí es una filosofía, es una manera de vivir. Como un estilo de vida. Exactamente. Pero en nuestros países occidentales y del Medio Oriente sí que hay mucha influencia de la religión en las constituciones civiles. Por ejemplo, el hecho, como te decía, de que todos somos iguales. Solo hasta el cristianismo comenzó a hacer eso una idea común. Esto es muy relevante, ¿eh? Sí, hay un antes y un después del cristianismo. En Europa, en Centroeuropa, el norte de África, eran mundos que vivían en guerra y al menos por el hecho de decir somos cristianos, se respetaron por más de 1200 años. Y Claro. empezó a haber una civilización común por eso, al menos unos 1400 años más o menos, que es casi la mitad de la historia de la humanidad en nuestra era, Ajá. en lo que es Centro Europa y lo que es el Medio Oriente, hasta que viene un choque también religioso con las culturas que provienen del Islam. Sí. Va. Ya eso sería otro punto quizás que nos Sí, saldríamos incluso del da tema. para otro tema, ¿eh? Sí, porque la religión es cierto que genera división o distinción, porque las religiones son distintas. Cuando ves el tema desde fuera, tú puedes decir, todas las religiones son iguales porque encontramos algo sagrado, una pertenencia, un rito, una comunidad, pero luego a la hora de la hora vemos que cada religión tiene lo suyo. Entonces decir que Jesús es Dios es lo que divide realmente el Islam de
del cristianismo. Porque para el Islam Jesús es un profeta, para el cristianismo Jesús es Dios. Y para el Islam hay otro profeta mayor y posterior a Jesús, que es Mahoma. Para los cristianos Mahoma incluso se le declaró hereje o no en la rectitud de la doctrina. Y por ejemplo, estas diferencias, padre, ¿son malas? Justo eso es lo que podemos considerar, que en un primer momento la religión, cuando no se hace reflexión, por eso decíamos que tenemos una desventaja en México. Cuando tú de la religión no haces reflexión, estás expuesto a que esas diferencias generen choque, violencia, intolerancia y pues discriminación. Ataques, descalificaciones mutuas. Como sucede también, por ejemplo, en los fans. Es que yo soy fan de la Taylor, es que yo soy fan de la no sé cuánto, yo soy fan de los Pumas, yo soy fan de los Tigres, yo soy fan de los Chivas, de los Águilas. Sí. A ver, el ejemplo perfecto que podemos ver de esto, del extremismo. Digo que los extremos siempre no son buenos, ¿no? Llegar a un extremo. Y el ejemplo perfecto que podemos ver, lamentablemente, es el suceso, digo, y retomo la parte del deporte, el suceso en el estadio de Querétaro. Creo que era contra Atlas, si no me equivoco, era contra Atlas. O sea, que murieron personas a causa de un fanatismo extremo, ¿no? Exacto. Entonces, el fenómeno del fanatismo es algo que no sucede únicamente en las religiones. También hay fanatismo político, hay fanatismo económico, hay fanatismo ecológico. Existe fanatismos cuando una persona no hace reflexión y diálogo de lo que vive. Aguas, cuidado. Sí, también puedo ser fanático de la limpieza, ¿no? Y el que llega a mi casa y ensucia, perdón mamá si me escuchas, lo voy a... Sí, si llega a mi casa y lo... Tienes que editar por cierto, es que YouTube va aquí. Entonces, mira, ¿qué pasa? Que sí, las religiones en un momento olvidan la reflexión y entonces es cuando caemos en esos peligros. Y que hay que decirlo, ¿no? Con las palabras que se torna peligroso realmente. Sí, ciertamente. ¿Qué sucede? Que esto no es la generalidad de la religión. Sí existen sectores, existen grupos, hay que decirlo, expresiones de fanatismo. Y bueno, lo que es respecto al cristianismo, sí ha habido grupos fanáticos religiosos, igual en el Islam y en otras denominaciones. El aporte, entonces, ¿cuál es? ¿O cuál es la diferencia? Que en nuestro tiempo estamos olvidando la tercera y más importante necesidad de la religión, a la que responde la religión, que es la necesidad de trascendencia. Podemos sentirnos muy protegidos en este mundo, podemos sentirnos muy pertenecientes a un club o a una identidad que nos agrupa, pero el saber que la vida no basta, el saber que hay algo más, o sea, tú puedes recorrer todo el mundo, puedes visitar todos los países, tener todas las cosas, pero al final tú sabes que no es suficiente, que tu corazón, tu vida, tu libertad está hecha para algo más grandioso que lo que vives en este mundo. Y justo muchos autores de literatura del siglo XX y un poquito hemos, ya a finales, principios del siglo XXI, ya había hemos desde cuándo. O sea, dices tú, güey, o sea, me voy a morir y no voy a acabar de disfrutar la vida, qué tristeza, qué frustración. Podemos darle el giro a esto diciendo, es que no estamos hechos para este mundo. En el ser humano late una dimensión que es la dimensión espiritual, que te dice que somos más que lo biológico, lo social, lo histórico, lo cultural, y a eso responde la religión, a una búsqueda de un hogar más allá del hogar. Y todos lo tenemos directo o indirectamente presente esto. ¿Por qué? Porque, digo, no recuerdo qué autor decía esto, ¿no? Amar una persona es... creo Gabriel que... Marcel. Sí, Marcel. Amar una persona es decirle que... Tú no morirás. Tú no morirás. Que serás eterno. Todo lo que es, por ejemplo, la poesía y las artes son una expresión de la espiritualidad humana. La religión no es la única búsqueda o el único camino donde se encuentra la trascendencia. En el arte encontramos mucho. En la experiencia del amor también encontramos mucho eso. Es decir, yo no quiero que mueras. Yo sé que si mueres tú no vas a morir. Más de ti seguirá conmigo. Y estarás más presente incluso que cuando estabas conmigo. Eso es una lógica única. No es la lógica de las ciencias.
que las necesitamos. Sí, claro. La ciencia es necesaria, la técnica es necesaria, pero hay una lógica que tú la conoces como humano, como persona humana, y que es esto, hay más allá de esta vida. Y eso no hay un producto que te lo pueda resolver directamente. Las religiones ahora están en competencia con otros productos, que es donde tú dices, esa religión a mi medida. ¿Sí? Sí. Toma un poquito de aquí, un poquito de allá. Hacemos un mix, como si fuera una ensalada, ¿no? Vas eligiendo Exacto. ingredientes. Y eso es lo que nunca había ocurrido, o más bien, ha ocurrido en otras épocas, pero más ahora. Es el llamado sincretismo religioso. Sincretismo, exactamente. Sincretismo es la palabra técnica que se refiere a eso. Personas que, por ejemplo, tienen devoción a los santos, pero también practican, por ejemplo, artes de meditación oriental, de religiones que no son cristianas y que van a la iglesia, pero también practican ritos de los chamanes de nuestros pueblos originarios en México y en Latinoamérica, que visitan igual una pirámide para cargarse de la energía del equinoccio del sol, como también pueden ir a visitar Roma y estar llorando ante el Papa. Entonces, ¿qué pasa? Y dices tú, oye, ¿y eso es algo malo? Bueno, simplemente es algo nuevo que está generando una religión donde no hay pertenencia y donde todo es a la medida. Y no genera un compromiso, por ejemplo, social, porque todas las religiones tienen más o menos una orientación de que te exigen algo de ti. Y ahorita vamos a ir a ese punto, ¿no? Sí. Que era lo que quería llegar, hablando precisamente de esto. Pues sí, hoy es como más difícil tomar este compromiso, ¿no? Y no solo religioso, sino lo vemos que el hombre tiene miedo a comprometerse en grande, ¿no? Y lo vemos en muchos aspectos, no solamente en esta parte religiosa, pero al punto al que yo quería llegar, hablando más específicamente de la parte moral, social. ¿Es necesaria la religión para ser una buena persona? Muy buena pregunta. Yo creo que algunas religiones ponen como condición para ser buena persona pertenecer a esa denominación o a esa religión. Entonces, se llama mentalidad sectaria o dialéctica. Son términos técnicos, perdónenme. Sí, entonces, Pero lo voy a explicar. Sí, o sea, la mentalidad de yo estoy bien, tú estás mal, nosotros estamos bien, los otros están mal. Eso, algunas religiones se manejan así. Y justamente eso es lo distinto del cristianismo. Y perdón por la publicidad. No. Lo curioso de Cristo, voy a decir de Cristo, no del cristianismo, para ser más neutros incluso, porque quizás tú que me escuchas no compartes mi denominación. Yo soy católico, posiblemente tú que me escuchas eres de otra familia del cristianismo. Lo curioso de Cristo es que justamente Él dijo abiertamente y en su cara a las autoridades religiosas que había gente buena fuera de la religión judía. Por ejemplo, alabó la fe de un centurión romano que pidió que Jesús sanara a su siervo. Jesús dijo, he encontrado más fe en este pagano impuro, porque así les llamaban y le llaman a los que no son judíos. Los más estrictos judíos piensan que los no judíos tienen un grado de impureza, de no santidad. Incluso de inferioridad, ¿no? Más que inferioridad sería de diferenciación. Va. ¿Sí? O sea, la pureza pureza significa santidad, capacidad de comunión con Dios. Si tú no adoras a Dios, si tú eres de otra religión o de otra raza, tienes un grado de distanciamiento, diferenciación. Entonces Jesús le dijo en su cara a los fariseos y a los saduceos y a los sacerdotes del templo, encontré una fe más grande en este pagano que en todo el pueblo de Israel. Y lo dijo no solo porque acudió a Jesús, porque entonces qué egoísta es Jesús, perdóname que te lo diga. No, pues sí, este romano cree en ti, Jesús, tú vas a decir que qué fe tan grande tiene. No, y es por la misericordia que tuvo ese centurión. Porque el centurión, fíjate, el centurión es un militar que tiene 100 soldados romanos a sus órdenes, y cada soldado romano era una máquina de matar. O sea, era un hombre bélico, sí. Un hombre de poder, de autoridad política y militar. Y sin embargo está llorando de rodillas, pidiéndole a Jesús que sane a su esclavo.
¿Cómo un hombre de tanto ranking social se preocupa por la salud de su esclavo, que es lo más inferior en la escala social de su época? Entonces Jesús vio la misericordia de ese hombre, Ya. la compasión de ese hombre, y dijo, aquí encontramos una buena persona. Entonces, el ser buena persona, Jesús es el profeta, es el enviado que nos dice que ser buena persona depende de tu grado de misericordia, de solidaridad, de empatía, de compasión que tengas con los demás. Y lo que Jesús revela es que si tú haces eso es porque Dios vive en ti. Wow. Y si Dios vive en ti, tienes algo inmortal en ti y por eso no vas a morir. Interesante, ¿eh? Jesús genera como mensaje la primera religión universal. O sea, una religión donde rompe ese sentido de competencia, de que yo estoy bien y tú estás mal. Y entonces es por eso que desde el primer momento hay cristianos que son de raza judía, de raza de Etiopía, que son de Mesopotamia o Babilonia, que eran los enemigos de los judíos. Que hay persas, que hay siros, que hay de Grecia, que hay de Roma. Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Sí, creo que ahorita, creo que responde muy bien a la pregunta que le hacía. Y le pregunto esto por una razón muy interesante. Yo creo que el público que nosotros tenemos muchos de ellos son padres de familia, ¿no? Y seguramente muchos de ellos se preguntarán o tendrán sus dudas de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el camino? ¿Cómo debo de educar a mis hijos? Que ojo, nosotros tenemos invitado al padre Monty, ¿no? Y a final de cuentas es sacerdote católico. Sin embargo, nuestro instituto, por su naturaleza, acoge y tenemos personas de diferentes denominaciones, tienen diferentes religiones. O no practicantes o no creyentes también. También, por supuesto. y no pasa nada, ¿no? En este sentido, claro que se tiene la puerta abierta para todos, pero aquí la importancia o el porqué de este podcast es precisamente eso, resaltar un poco esta pregunta central que hacía yo, ¿no? De decir, bueno, a ver, nos ayuda a ser mejores personas, nos beneficia, nos quita, y hemos visto ya, hemos dialogado un poco ya, a lo mejor los pros, los contras, los extremos, cómo hacen daño, pero sobre todo creo yo que concluyendo un poco de lo que hemos hablado, el sano equilibrio es esencial, ¿no? Y me quedo también con esta parte que dice, hay que reflexionar acerca de qué creemos y el por qué lo creemos, Sí, ¿no? sí, sobre todo. Sea lo que creas, que este podcast también sea un resonar en la mente de las personas. Oye, ¿por qué creo esto que yo creo? ¿Realmente tengo una convicción hacia esto? ¿Me hace bien? ¿Me beneficia? ¿Ayuda a mi alrededor? ¿Me ayuda a mí mismo, ¿no? A este sentido de que usted comenta, de decir, me ayuda a saber que hay algo más, me llevo a experimentar parte de algo. Y para esto, padre, también le quería preguntar, ¿no? Y con esto ya poder ir aterrizando un poquito, ¿no? ¿Cuál es su predicción sobre el futuro de la religión? Nos pusimos un poco monividentes aquí, ¿no? Bueno, yo pienso lo mejor, ¿sí? Porque, por ejemplo, aunque estamos en una época en la cual los seres humanos hemos creado un mundo tan seguro y muchas cosas que nos aportan pertenencia con poco compromiso y con poco compromiso ético, social y moral, aún con eso sabemos que somos frágiles y seguimos siendo humanos. El año 2020, en el fenómeno de la pandemia, generó que hubo un alza tremenda, exponencial, en los servicios religiosos y también en las prácticas de espiritualidad. Entonces, cuando cada que ocurre algo en la historia humana que nos confronta con nuestra pobreza, con nuestros límites, con nuestras dudas, ahí está la religión para ofrecer caminos y también está la espiritualidad. Considero que el equilibrio está en vivir una religiosidad que te nutra espiritualmente, no una religiosidad que nutra tu ego de decir yo estoy bien, los demás están mal, yo me voy al cielo, los demás van al infierno. Eso no es lo que Cristo, por ejemplo, nos enseñó. Y el futuro que yo veo es un futuro en el cual hayamos cada vez más discípulos de Cristo y no solamente pertenecientes a una denominación religiosa. Y ser discípulos de Cristo es conocer su palabra, vivir como Él vivió y servir al mundo como Él lo sirvió. Porque Jesús hizo el bien a muchas personas que no eran de su religión y que no eran sus discípulos. Y Jesús alabó y reconoció lo bueno que hacían personas aún no creyentes. Creo que ahí está la posibilidad de generar de veras encuentro, cooperación y una civilización común. Y la religión, cuando se vive
de una forma reflexiva, comprometida, genera cosas muy buenas, a diferencia de simplemente yo mezclo y no me comprometo con nada y no me exijo como persona ser buen ciudadano, ser buen padre de familia, etcétera. Es el riesgo de las religiones a medida. Cuando tú vas a una religión y tienes un código de comportamiento, unos valores que te exigen, entonces tú ya debes dar más de ti. Pues esto es lo llevas a todos los aspectos de tu vida. Así se nota porque eres un hijo agradecido, eres una madre que pues tienes humildad, que no eres autoritaria, porque eres un buen vecino, porque sabes ser un buen compañero de clase, un docente también solidario, etcétera. Y esto no es exclusivo de la religión católica, ¿eh? No, o sea, hay que decirlo. Sí, toda religión tiene un componente más o menos dirigido hacia esto, excluyendo obviamente las formas fanáticas. Así es, que ya lo hemos dialogado. Muy bien, padre, pues mire, creo que esta plática daría para muchísimo más, ¿no? Pero a veces el tiempo es corto. Agradezco mucho que haya estado con nosotros y me queda una última pregunta que me gustaría mucho que la dirigiera a las personas, ¿no? Nos escuchan muchos padres de familia, muchos jóvenes, muchas otras personas, y esto ya desde su experiencia personal. ¿Por qué sería bueno acercarme a una religión? Pienso que es bueno que te acerques a tu religión, a la que recibiste desde un primer momento, quizás en tu infancia, en tu juventud, primero para volver a verla con otros ojos, porque muchas veces tuvimos una formación cuando éramos muy chiquitos y pensamos que era algo infantil. Existen cursos, talleres adaptados a tu mentalidad, si ahora eres adolescente, si eres padre de familia, y vas a encontrar cosas positivas. Y como todo, tú vas a tener el criterio para aceptar lo que te ayude y dejar pendiente lo que no consideres. Así es, libremente. Así. Que podemos concluir esto, que al final elegir en libertad nuestro camino pues nos llevará a eso, ¿no? A la plenitud. Así es. Muy bien, padre, pues le agradezco que haya estado con nosotros, de verdad que qué interesante diálogo. También le agradezco que haya tomado esta posición neutra. Creo que ver esto de parte de un sacerdote católico para muchas personas va a ser algo muy fuerte, ¿eh? Porque muchas veces pensamos que el sacerdote católico, tienes que creer en mi religión, tienes que creer en Híjole, esto. pues que desde hace mucho tiempo la posición oficial de la Iglesia Católica no es esa, aunque todavía existen personas que están empeñadas en vivirlo como antes. Desde hace más de 60 años oficialmente estamos en un tiempo en el que la Iglesia Católica se descubre a la escucha del mundo, en un diálogo y en un caminar juntos. Muy bien, padre, pues si nos gusta compartir sus redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar las personas? Porque sé que tiene mucho que decir todavía. Con mucho gusto, gracias. Estoy sobre todo en Instagram, @PadreMonty. Ahí estamos compartiendo reels y contenidos. También para los que participan en el culto católico, la Santa Misa a distancia, Padre Monty por Facebook. Ok, tiene muchos seguidores, ¿eh? Sí, tiene ya su nicho, vamos a decirlo así. Muy bien. Pues muchísimas gracias, padre. Creo que por este episodio ha sido todo de parte de nosotros. Agradecemos que nos sigan escuchando. Recuerden seguirnos en nuestra página y nuestro canal de Spotify, Podcast ING, en nuestro Instagram, Podcast ING Oficial, y también por nuestro canal de YouTube, Instituto Nueva Generación. Si quieren escuchar y poder ver más capítulos igual de interesantes como este, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y recuerde, padre, y recuerden todas las personas que nos escuchan y que nos miran, que cada uno de nosotros estamos llamados a ser felices. Que sigan teniendo un buen día. Mucho ánimo.